Bien, vamos a comenzar hoy el tercer tema de la asignatura, ¿vale? El tercer tema de la asignatura que está dedicado al cálculo de estructuras reticuladas. Ahora vamos a ver a qué denominamos nosotros estructuras reticuladas, ¿vale? Eh, Básicamente, bueno, este es el contenido del segundo parcial de la asignatura. La segunda parte de la asignatura es solamente un tema, aunque tiene numerosos ejercicios, ¿eh? El contenido teórico, la parte teórica es bastante más corta que el tema 1, 2 o los temas posteriores, porque es simplemente conocer el método de las fuerzas, que es el que vamos a utilizar nosotros para resolver este tipo de estructuras, y luego aplicarlo, como veis ahí, pues a multitud de casos. Pues, por ejemplo, a resolver vigas continuas, pórticos intraslacionales, estructuras con cables, temperaturas, etcétera, etcétera. Es decir, sobre todo ver un método, el método de las fuerzas para resolver este tipo de estructuras reticuladas hiperestáticas, que son las que vamos a ver en este tema. Y, pues, como digo, una vez que veamos el método, pues toda su aplicación, ¿vale? En la primera clase vamos a ver la introducción y vamos a aprender a calcular el grado de hiperestaticidad de una estructura, ¿vale? Eh, en el tema 1, que vimos cálculo de diagramas, pues ese tema está dedicado al cálculo de estructuras isostáticas. Es decir, yo ya sé resolver estructuras isostáticas, que tengan un elemento, que estén formados por más de un elemento. Lo que tengo que hacer es separarlas si tienen más de un elemento, ¿de acuerdo? Calcular las reacciones, esfuerzos internos, etcétera. Y eso lo puedo hacer solamente con las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Eso lo puedo hacer con las ecuaciones de equilibrio estático. A partir de ahí, una vez que tenga las fuerzas internas y reacciones, corto, como considere oportuno, para calcular esos diagramas de esfuerzos, momentos flectores, cortantes, saber cómo trabaja la pieza, si trabaja flexión, etcétera. Y después calculo tensiones para dimensionar la pieza, ¿vale? Es decir, yo eso ya lo sé hacer, yo ya sé calcular estructuras isostáticas. Lo que vamos a ver en este tema y en el siguiente es cómo calcular estructuras hiperestáticas, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a resolver, con lo cual ya sabríamos resolver estructuras isostáticas, ¿vale? Ahora vamos a aprender a resolver estructuras hiperestáticas aplicando el método de las fuerzas, ¿vale? También veremos algún programilla, ¿eh? Hay muchísimos programas en la red para calcular estructuras y máquinas, ¿vale? Que utilizaremos cuando la estructura sea compleja, ¿vale? Y vamos a ver incluso uno que es online, es decir, que no hace falta ni que me descargue un programa, simplemente entro ahí, introduzco la estructura, la sección, etcétera, y resuelvo la pieza, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que es el grado de hiperestaticidad, ¿vale? Aunque ya nos suena de otros años, lo que nosotros denominamos grado de hiperestaticidad, ¿vale? Pues lo primero que os he puesto ahí es, bueno, que para calcular una estructura o máquina debemos comenzar por obtener primero las reacciones externas e internas, lo que os decía, separar la pieza, si tiene más de un elemento, etcétera. Una vez que conozca esas reacciones externas y los esfuerzos de unión entre elementos, puedo calcular los diagramas de esfuerzos, diagramas de momentos flectores, cortantes, axiles, y a partir de ahí puedo obtener finalmente las tensiones en cualquier sección y por lo tanto dimensionar, comprobar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también sé calcular movimientos, porque ya lo he visto también en el segundo tema, ¿vale? Movimiento máximo en un extremo, lo que yo quiera, ¿vale? Bueno, pues obtener el grado de hiperestaticidad de una estructura o máquina es el primer paso que debemos realizar para poder calcular la estructura. Hasta ahora todas las que yo os he puesto eran isostáticas y directamente aplicábamos el equilibrio y nos poníamos a resolver, ¿vale? Pero vamos a ver que no siempre es así. Es decir, que la estructura puede tener más soportes, más coacciones que lo que pongo ahí. Si la estructura es isostática, puede resolverse solo con el uso de las ecuaciones de equilibrio estático, pero si la estructura es hiperestática, existen más coacciones, más esfuerzos internos en las uniones que número de ecuaciones de equilibrio de la estática disponibles, ¿vale? Por lo tanto, necesito ecuaciones adicionales. Ya no me vale solo con las tres de la estática en cada elemento. Necesito algo más, ¿vale? Ese algo más, ¿qué va a ser? Pues van a ser ecuaciones que yo voy a denominar ecuaciones adicionales de compatibilidad de movimientos, ¿vale? Ahora luego vemos un poquito con un ejemplo en qué consiste eso, ¿vale?
necesito ecuaciones adicionales. Necesito más ecuaciones que las de la estática, ¿vale? Con esas ecuaciones adicionales podré completar las ecuaciones de equilibrio estático para resolver todas las reacciones externas e internas y a partir de ahí diagramas, etcétera, ¿vale? Yo os voy a presentar una expresión muy sencilla para obtener el grado de hiperestaticidad de una estructura, reticulada, o para la articulada usaremos otra expresión que se deriva de la misma. Pero para reticuladas, cuando tenga barras, nudos, una rótula, un cable, etcétera, ¿vale? Todo ese tipo de componentes, pues vamos a utilizar esta expresión que vemos ahí. El grado de hiperestaticidad no deja de ser más que el número de incógnitas que tiene mi problema menos el número de ecuaciones, ¿vale? Ese grado de hiperestaticidad me está diciendo el número de ecuaciones adicionales que necesito buscar para resolver mi problema, ¿vale? ¿Cuáles son el número de incógnitas? Bueno, el número de incógnitas son el número de reacciones, tanto externas como internas, ¿vale? Las reacciones en el apoyo A, en el apoyo B, y si separo la rótula, las reacciones en la rótula. Ese es mi número de incógnitas, ¿de acuerdo? Las reacciones en los apoyos y las fuerzas internas en una rótula o en una deslizadera, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Pues si separo la pieza en elementos por la rótula, etcétera, tendré 3 ecuaciones de equilibrio por cada elemento, ¿vale? Eso en el plano. 3 ecuaciones de equilibrio de la estática por cada elemento que yo tenga en mi pieza, vamos, en mi estructura. Por eso, lo que yo llamo 3P es el número de ecuaciones de la estática en el plano, ¿vale? Siendo P el número de partes en el que va a quedar dividida la estructura. Bueno, pues restando ese número de incógnitas menos el número de ecuaciones, ¿vale? Obtengo lo que denomino el grado de hiperestaticidad. Si me da cero, quiere decir que tengo el mismo número de incógnitas, reacciones, coacciones, que número de ecuaciones de la estática. Por lo tanto, cero es una estructura isostática, ¿vale? Cuando la estructura sea isostática, eso me tiene que quedar cero, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si la estructura es hiperestática, me tiene que quedar mayor que 1, porque tendré más reacciones externas y coacciones que número de ecuaciones. Y si me queda menor que 0, por ejemplo, menos 1, quiere decir que ese sistema tiene grados de libertad que no están restringidos y será un mecanismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Un mecanismo es algo menos que una estructura hiperestática, ¿eh? Tengo la barra, en lugar de tener las coacciones necesarias para que no se mueva, libero un grado de libertad y puede girar esa barra, ¿vale? Eso es un mecanismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí el grado de hiperestaticidad sería menor que 0, ¿de acuerdo? Luego 0 para una estructura isostática, mayor que 0 para una estructura hiperestática, menor que 0 para un mecanismo. Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos. La teoría básicamente es esa, no tiene más, ¿de acuerdo? Ahora simplemente vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿vale? En esta primera parte de la clase lo que vamos a ver es precisamente cómo determinar este grado de hiperestaticidad en diferentes situaciones que me pueda ir encontrando. Y en la segunda veremos ya cómo aplicar el método de las fuerzas, el método para resolver este tipo de estructuras, ¿vale? Bueno, ahí os he puesto una pieza que está articulada en un extremo, simplemente apoyada en el medio y empotrada en la derecha, ¿vale? Bueno, voy a determinar el grado de hiperestaticidad de esa estructura, para lo cual tendré que contar el número de incógnitas y restarle el número de ecuaciones, ¿vale? ¿Incógnitas que tiene? Pues en primer lugar ahí tengo 2 reacciones por ser un apoyo articulado, ¿vale? Ahí tendré otra reacción más, impide el movimiento vertical, ese apoyo móvil, y ahí tendré 3, ¿vale? En total, pues voy a tener 6 incógnitas en mi problema. Bueno, para simplificar la forma de trabajar, cuando yo calcule el grado de hiperestaticidad, en lugar de dibujar las flechitas, ¿vale? Le voy a poner un número, ¿vale? Vamos a utilizar esta forma abreviada para simplemente calcular el grado de hiperestaticidad. No lo voy a hacer para más, ¿vale? Le voy a poner allí un 2 debajo del apoyo
fijo, 1 debajo del apoyo móvil y 3 en el empotramiento, ¿vale? Entonces ya os cuento ahí, ¿vale? Entonces tengo 6 incógnitas, ¿de acuerdo? Contamos el número de ecuaciones disponibles. Bueno, el número de ecuaciones que tiene mi problema, ¿cuántas partes tiene? Una, tengo un único elemento, ¿vale? Tengo esa viga, no tengo más elementos. Por lo tanto, como tengo un elemento, el número de partes es 1, el número de ecuaciones de equilibrio que yo puedo tener en ese sistema son 3, ¿vale? 3 ecuaciones de equilibrio en el plano, 6 en el espacio, pero bueno, estamos trabajando siempre en el plano, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el número de incógnitas y el de ecuaciones. Pues el grado de hiperestaticidad lo único que hago es restar, esa expresión que he visto. N menos 3 veces el número de partes, por lo tanto será 3. Es una estructura hiperestática de grado 3, ¿vale? Esa que he dibujado ahí. ¿Qué significa? Pues que que 3 de las ecuaciones, de las incógnitas que yo tengo ahí, 3 de esas reacciones que yo tengo ahí, no las puedo sacar con las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas verticales, suma de fuerzas horizontales, suma de momentos, ¿vale? Tengo 3. Necesitaré otras 3 ecuaciones adicionales, ¿vale? Que van a ser ecuaciones de deformación o de compatibilidad de movimientos, ¿vale? Y el método de las fuerzas nos dirá cómo van a ser esas ecuaciones y cuáles, ¿vale? Bueno, pues solo que pongo ahí. Necesitaríamos 3 ecuaciones adicionales de deformación, ¿vale? Que ya lo veremos en la parte siguiente, ¿vale? Vamos a ver esa otra pieza. Vamos a determinar el grado de hiperestaticidad de esa estructura, ¿vale? Bueno, esa estructura, aunque parece que tiene 2 elementos, no tiene ninguna rótula, no separo ahí, ¿vale? Podría separar poniendo 3 reacciones en ese punto, pero no lo voy a hacer de momento, ¿vale? Entonces yo tengo aquí una reacción, tengo 3 ahí y tengo otras 2 ahí, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues tal y como lo expreso con números, pues de esa manera, ¿vale? Luego ya iremos sustituyendo una forma por otra. Seguimos teniendo una sola parte. Solo vamos a considerar que la pieza tiene partes cuando haya rótulas o articulaciones o deslizaderas, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no, es un nudo rígido eso que tengo ahí, ¿vale? No lo divido en partes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el número de incógnitas que tiene mi problema sigue siendo 6, el número de partes es 1 y el número de ecuaciones son 3. Podré seguir teniendo en esa estructura la suma de fuerzas verticales, horizontales, momentos, etc. El grado de hiperestaticidad de esa estructura sigue siendo 3, o es también 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver ya una situación en la que tenga una rótula, ¿vale? En ese tercer ejemplo. Bueno, si tengo una rótula, en este caso sí que tenemos 2 elementos ahí unidos en esa articulación, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos cuando yo quiero resolver esa estructura, si os acordáis, es separarlo. Separo la estructura en 2 piezas y aplico las 3 ecuaciones de equilibrio a cada una de esas partes. Así es como hemos funcionado hasta ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Es decir, yo separo por la rótula, ¿vale? Y me aparecen 2 incógnitas, 2 esfuerzos internos que llamo, ¿vale? 2 reacciones internas, que serán HB y VB, que además se suman a la reacción en C, que es una única reacción por ser un apoyo móvil, y a las 3 del empotramiento, del empotramiento en A. ¿Vale? Pues si cuento, tendré, voy a contar primero ahí, si cuento, tengo 3 en el empotramiento, 2 en la rótula, 5, y una en la reacción RC, 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo voy a esquematizar yo esto para no tener que separar cuando yo quiera? Porque ahora solo estoy calculando el grado de hiperestaticidad. Este es el primer paso que tengo que hacer en un problema. Y tiene que ser rápido, no tengo que empezar a separar, etcétera, todavía. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo represento yo? Pues fijaros, lo represento de esa manera. El esquema que yo tengo arriba lo voy a representar de esa manera. Voy a poner 3 en el empotramiento, 3 incógnitas, ¿vale? Voy a poner una en el apoyo móvil y en la rótula voy a hacer 2 rayas verticales y voy a poner un 2. ¿Qué significan esas 2 rayas verticales? Que la estructura la parto por ahí
y que como la parta por ahí tengo dos incógnitas más, dos esfuerzos internos. ¿Vale? Voy a usar esa denominación abreviada. ¿De acuerdo? Y entonces ahora cuento, ¿vale? Número de incógnitas, 6. No sé por qué me ha salido esto así. Lo tenía ayer comprobado que esto quedaba bien, pero... Bueno, número de incógnitas, se ha solapado ahí, ¿vale? Número de incógnitas, 6, las que tengo ahí, ¿vale? Número de partes en las que queda dividida la estructura, 2. Por lo tanto, número de ecuaciones, pues 3 ecuaciones de equilibrio por el número de partes, o sea, 6. Bueno, pues se trata de una estructura que n menos 3 veces el número de partes es igual a 0. Es una estructura isostática. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, seguimos. Por ejemplo, esta pieza, que ya la resolvimos también en su día, en la parte de repaso de diagramas, resolvimos esa estructura de ahí. ¿Vale? Bueno, en esa estructura tengo una articulación, ¿vale? Tengo una articulación ahí que como vimos, me aporta, cuando yo lo separe, solamente me coarta un grado de libertad, ¿vale? ¿Os acordáis de eso, no? Solo tiene un grado de libertad restringido ese tipo de deslizadera, ¿vale? Es una deslizadera articulada, ¿vale? Como solamente tiene un grado de libertad restringido, cuando yo separe esos dos elementos, me aparece esa reacción perpendicular o en la dirección del grado de libertad restringido, que es la perpendicular a ABC, ¿vale? Esa perpendicular a ABC es el movimiento impedido entre esas dos piezas, el que impide esa deslizadera. Está permitido el movimiento a lo largo de ABC y está permitido el giro, ¿vale? Pero no está permitido ese movimiento y por lo tanto me aparece una reacción interna, ¿vale? Bueno, ¿cómo representaría yo eso de ahí? Pues empiezo a poner números. Ahí tengo dos, han aparecido allí en la parte superior izquierda un 2, dos incógnitas en ese apoyo móvil, ¿vale? Una incógnita, una reacción en C, es un rodillo, es un apoyo móvil, ¿de acuerdo? Me aparecerán otras dos ahí, ¿vale? Y por ahí es por donde yo voy a partir, voy a poner dos rayas verticales y un 1, porque me aparece una incógnita más, ¿vale? Al partir por ahí, pues me va a quedar dividida la estructura en dos elementos, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo quedaría mi grado de hiperestaticidad? Número de incógnitas, 6, ¿vale? Número de partes en las que ha quedado dividida la estructura, 2. Por lo tanto, número de ecuaciones de equilibrio, 3 por el número de partes, 3 por 2, 6. Grado de hiperestaticidad de la estructura, 0. Se trata de nuevo de una estructura isostática, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver ese quinto ejemplo. Bueno, en ese quinto ejemplo, pues tengo una incógnita en ese apoyo, 3 en ese apoyo, parto por esa rótula y tengo 2, porque ahí sí que impido 2 grados de libertad, ¿vale? ¿En cuántas partes me ha quedado dividida esa estructura? En 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, número de incógnitas, 6. Número de partes en las que queda dividida la estructura, 2, lo cual quiere decir que el número de ecuaciones disponibles de equilibrio estático son 3 por el número de partes, ¿vale? Y el grado de hiperestaticidad, en este caso, pues es de nuevo n menos 3 veces el número de partes, por lo que es lo mismo 0. Es de nuevo una estructura isostática, ¿vale? Bueno, ya veis que cuando tenga los apoyos típicos, empotramiento, articulación y las uniones típicas, una rótula, una deslizadera, solo me tengo que fijar, cuando tenga una deslizadera, una rótula, sí que parto por ahí, pongo dos líneas verticales, y el número de incógnitas o esfuerzos internos que me aparecerían si yo separase la pieza por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos con más ejemplos. Ninguna duda hasta aquí, ¿no? Bueno, es una expresión muy sencilla, ¿eh? Grado de hiperestaticidad es el número de incógnitas que tiene mi problema, que son reacciones más esfuerzos internos, menos el número de ecuaciones de equilibrio disponibles, que son 3 ecuaciones de la estática por
el número de elementos que yo tenga, porque puedo aplicar el equilibrio a cada una de las partes. Este es sexto ejemplo, ¿vale? Bueno, pues este sexto ejemplo también es una viga continua de las que aprenderemos a resolver en este tema, ¿vale? Bueno, pues tengo dos empotramientos, ¿vale? Tres ahí, un apoyo móvil justo en el medio, otros tres en la parte de la derecha, ¿vale? Una rótula ahí que partiré y me añadirá dos incógnitas, ¿vale? Y otra rótula ahí que partiré y me añadirá otras dos incógnitas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el grado de hiperestaticidad? Pues lo podéis ir haciendo, ¿eh? Y os quedará contar el número de incógnitas que tiene vuestro problema. 3 y 2, 5, 6, 7, 8, y 3, 11, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene 11 incógnitas. Contar el número de partes en las que ha quedado dividida esa estructura, que son 3, ¿vale? Por lo tanto, puedo aplicar las tres ecuaciones de equilibrio a cada parte, tengo 9 incógnitas, ¿vale? El grado de hiperestaticidad me va a quedar 2, ¿de acuerdo? Luego es hiperestática de grado 2, ¿vale? Este es el primer paso siempre, saber cuál es el grado de hiperestaticidad porque me va a decir cuántas ecuaciones adicionales tengo que buscar yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué ocurre si yo tengo un cable, un muelle, una barra, una columna, ¿vale? Bueno, si yo tengo un elemento de ese estilo, ¿vale? Y fijaros que pongo el ejemplo con un cable, pero pongo ahí que puede ser un cable, un muelle, ¿vale? Una barra biarticulada o incluso una columna que esté sometida a compresión. Es decir, un elemento, en definitiva, un elemento que solo trabaje a tracción o compresión, ¿vale? Un elemento que solo trabaje a tracción o compresión puede ser el cable, el muelle, la barra biarticulada, articulada en los dos extremos, que es como un cable, en definitiva, ¿vale? O una columna que apoye eso sobre una columna, pues la columna solo trabaja también a tracción o compresión, ¿vale? Bueno, ¿qué hago con ese elemento? Ese elemento me le cargo, para calcular el grado de hiperestaticidad, me le cargo, pero pongo que me transmite una incógnita más a mi problema, ¿vale? Pero no considero que me parte la estructura por ahí, simplemente es como si fuese un apoyo. Tenéis que tratarle como un apoyo más, ¿vale? Un apoyo que tiene una incógnita adicional, ¿vale? Que tiene una incógnita, ¿de acuerdo? ¿Vale? 2 en ese otro apoyo y 3 en ese empotramiento, ¿vale? Pero el cable se trata como si fuese un apoyo más, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esa manera el número de incógnitas que tiene mi problema es 6, tengo una parte, ¿vale? Por lo tanto, el número de ecuaciones disponibles de la estática son 3 por el número de partes. Me queda que el grado de hiperestaticidad de esa estructura es 3, ¿vale? Una estructura que parece sencilla, pero tiene ya un grado de hiperestaticidad 3, ¿vale? Bueno, eso es lo que vamos a hacer con cables, barras articuladas, muelles, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué vamos a hacer cuando yo tenga una celda cerrada. Una celda cerrada, hasta ahora he visto solamente pues, piezas que tienen una ramificación, una L, una T, lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo una celda cerrada ahí? No puedo entrar, si yo quiero calcular el diagrama de momentos ahí, no puedo entrar en ninguna barra porque está todo cerrado. No tengo ningún extremo por el que pueda cortar, poner ya la X y empezar a calcular diagramas ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, las celdas cerradas en sí misma, una celda cerrada es un elemento hiperestático, ¿vale? Es un elemento hiperestático de grado 3. ¿Qué hago cuando yo tengo una celda cerrada? Pues cuando tenga una celda cerrada, la tengo que abrir. Igual que cuando tengo dos elementos les tengo que separar, pues cuando tenga una celda cerrada, la tengo que abrir, ¿vale? Y para abrirla doy un corte a la estructura, ¿vale? En la celda, y entonces me van a aparecer tres incógnitas. Yo corto ahí
y me van a aparecer tres incógnitas internas, ¿vale? Tres esfuerzos internos, que serán un momento, un cortante y un axil. ¿De acuerdo? M, N y Q son incógnitas. Son como las reacciones en un apoyo, o como el esfuerzo de un cable, o como las dos incógnitas de una rótula, ¿vale? Ese M, N y Q son incógnitas, ¿vale? Para saber el grado de hiperestaticidad que tiene una estructura, tengo que abrir todas las celdas, ¿vale? Entonces, eso lo voy a... Aquí tengo otras dos en ese apoyo, otras dos en ese apoyo, y eso lo voy a representar pues de esta manera. Ah, bueno, las cuento primero, luego ya represento la forma abreviada. El número de incógnitas que tiene mi problema son 7, porque son las 4 de los apoyos y las 3 de abrir la celda cerrada, ¿vale? Y el número de ecuaciones, pues ¿me ha quedado dividida la estructura en más de una parte? No, sigo teniendo una parte. Luego el número de ecuaciones de equilibrio son 3. El grado de hiperestaticidad será el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. N menos 3p, 7 menos 3. Me queda grado de hiperestaticidad igual a 4. ¿Vale? En los apuntes tenéis muchos de estos ejemplos, ¿eh? Eso lo voy a representar así, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Voy a poner 2 en cada apoyo fijo, abro la celda hiperestática, la celda cerrada, poniendo 2 rayas y añadiendo 3 incógnitas, ¿vale? Eso es lo que voy a representar yo para poner ese corte. ¿De acuerdo? Bueno, me queda lo mismo, ¿eh? O sea, no he hecho nada más que la forma abreviada, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a determinar el grado de hiperestaticidad de esa estructura. Como veis, vamos complicando un poquito cada vez, vamos añadiendo más cositas que vamos sabiendo para poder saber qué grado de hiperestaticidad tienen estructuras más complejas. Por ejemplo, esa que tenemos ahí, ¿vale? Esa es una estructura que está formada por 3 celdas cerradas, ¿vale? Y ese sistema pues está apoyado en 2 puntos. Vamos a ver qué grado de hiperestaticidad tendría. Dos incógnitas en ese apoyo, otras 2 incógnitas en ese segundo apoyo, y ahora tengo 3 celdas cerradas que tengo que abrir, ¿vale? Tengo que abrir esas celdas. Abrimos una y me aparecen 3 incógnitas, ¿vale? Abrimos la segunda y me aparecen otras 3 incógnitas, y abrimos la tercera y me aparecen otras 3 incógnitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuento todas las incógnitas que tiene mi problema, que son 13, ¿vale? 13 incógnitas. El número de partes en las que ha quedado dividida sigue siendo una, no se ha partido la estructura que pueda coger y llevar una parte por un lado y otra por otro. Sigo teniendo un único bloque. Por lo tanto, el número de ecuaciones de equilibrio serán 3 por el número de partes, una, lo cual quiere decir que esa estructura formada por 3 celdas cerradas es una estructura hiperestática de grado 10. ¿Vale? Obviamente no lo vamos a hacer a mano. ¿De acuerdo? Nosotros llegaremos pues a resolver estructuras hiperestáticas de grado 2, 3, 4 como muchísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? 1, 1, 2, 3, ese es un poco el grado de hiperestaticidad al que nos vamos a enfrentar nosotros pues para hacerlo manualmente, ¿vale? Eso, por ejemplo, se puede resolver pues con programas de ordenador de manera sencilla, ¿vale? Fijaros que no he puesto cargas, en ninguno de los ejemplos todavía he puesto ninguna carga. El grado de hiperestaticidad de la estructura no depende de las cargas, depende solo de la estructura en sí misma, como sea, la máquina, la estructura. Luego ya las cargas actuarán las que sean, ¿vale? Bueno, la estrategia para dar los cortes, porque yo ya habéis visto que aquí he dado esos cortes, pero podría haber dado otros para abrir las celdas, ¿vale? Bueno, lo que os pongo aquí es que la estrategia para dar los cortes a la pieza no influyen en el resultado, ¿vale? Da igual donde dé yo el corte a esa pieza para abrir la celda. Lo único que tengo que asegurar es que todas las celdas queden abiertas, ¿vale? Y tampoco pasa nada
si doy más cortes de los necesarios. Lo vais a ver, ¿vale? Es decir, para abrir esas tres celdas yo necesitaría dar tres cortes, pero podría dar otro más. No va a pasar nada, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Fijaros que esta tiene un grado de hiperestaticidad 10, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer lo mismo, pero voy a, por ejemplo, a poner dos aquí, voy a dar un corte ahí, otro corte ahí, otro corte ahí, eso hasta ahora es lo mismo, ya las tendría abiertas, pero yo podría dar otro corte más ahí, ¿vale? ¿Qué pasa con ese nuevo corte? Pues ese nuevo corte lo que hace es añadirme tres incógnitas, pero me parte a su vez la estructura en dos. Con lo cual tengo dos partes en vez de una. Si yo calculo el grado de hiperestaticidad aquí, el número de incógnitas que he puesto son 16, el número de partes son 2, por lo tanto el número de ecuaciones es 3 por 2. Restando el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, me queda que el grado de hiperestaticidad es igual a 10, ¿vale? Es decir, me va a dar lo mismo, independientemente de dónde deis los cortes, si dais más cortes de los necesarios, etcétera, no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, lo único que hay que asegurarse es de que todas las celdas estén abiertas, pero si damos algún corte más, pues no pasa nada, ¿vale? Y ya veis ahí cuando, con esa línea punteada, cuando considero que la pieza me ha quedado separada en dos, ¿vale? Es decir, que puedo llevar una parte a un lado y otra al otro, las puedo mover con ese corte que doy, ¿de acuerdo? Eso es que tiene dos partes, ¿vale? Podríais dar otro corte horizontal en algún sitio o lo que sea, pues añadiríais tres incógnitas más y otra parte. Y como cada parte que añadís son tres ecuaciones, pues tres incógnitas y tres ecuaciones no me influyen en el resultado de, de ese cálculo del grado de hiperestaticidad, ¿vale? Bueno, y como último ejemplo, pues imaginaros que tenemos esa estructura de ahí, ¿vale? Una estructura pues, lo más compleja que queráis. Ya podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? He puesto una estructura pues con dos rótulas, un muelle, un cable, ¿vale? Bueno, pues el grado de hiperestaticidad de esa estructura le calculo conociendo el número de incógnitas. Ahí tengo dos, hay una reacción en ese apoyo móvil, una reacción en el muelle, ¿vale? Un muelle es como un apoyo, un elemento comprimido o traccionado que tiene una incógnita el muelle, la fuerza axil, la fuerza de tracción o de compresión que aparezca en ese muelle. Lo mismo ocurre con el cable. El cable es como si fuese un muelle, eh, un apoyo móvil, ¿vale? Es decir, solamente me introduce una incógnita adicional al problema. Las celdas cerradas las tengo que abrir. Ahí tengo una celda cerrada, pues la abro, ¿vale? Ahí tengo otra celda cerrada, también la abro. Ahí tengo una rótula, parto por la rótula y aparecen dos incógnitas. Y ahí tengo otra rótula, parto por esa rótula y aparecen otras dos incógnitas, ¿vale? Pues estas son las incógnitas de mi problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues contamos el número de incógnitas que me han aparecido tal y como he partido yo la estructura. Son 15, ¿vale? El número de partes en el que ha quedado dividida la estructura son 2, no son 15. Ah, vale, pues, ¿cuál es lo que no te cuadraba? ¿Eh? Ah, vale, sí, es 9 abajo, sí, sí, sí. Efectivamente, está mal puesto aquí esta copia-pega del ejercicio anterior, ¿vale? Efectivamente, es 15 menos 3 por dos partes en la que ha quedado dividida la estructura, que es 6. 15 menos 6 igual a 9. ¿Vale? 9 el grado de hiperestaticidad de esa estructura, no 10 como pone. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis que es relativamente sencillo. Con estas cuatro normas básicas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué grado de hiperestaticidad tenemos. ¿Vale? Y yo creo que eso, con lo que hemos visto, lo vamos a tener sin problemas. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a resolver
en este curso lo que denominamos estructuras intranslacionales, ¿vale? Es decir, estructuras isostáticas, las que sean, translacionales o intranslacionales, y estructuras hiperestáticas, que es lo que estamos en lo que estamos metidos en este tema, estructuras hiperestáticas, pero intranslacionales, ¿vale? ¿Qué significa que sean intranslacionales? ¿Qué es una estructura intranslacional? Pues es una estructura en la que los nudos no se desplazan, solo giran, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis pues una viga continua, la que tenéis arriba. Una viga continua es una viga en la que los nudos no se desplazan, ¿vale? No hay movimientos de los nudos, luego vamos a ver qué tipo de movimiento, lo que es una traslacional, ¿vale? Porque ahí veis el carrito y decís, pues ese sí que se puede mover ahí un poco, ¿vale? Pero simplemente está apoyado ahí, ¿vale? El pórtico de abajo a la izquierda, los nudos no se desplazan, lo único que se produce en cada uno de ellos es un giro. En el pórtico, estos son los tipos de pórticos que vamos a ver nosotros, ¿vale? En el pórtico, el nudo de la parte superior izquierda, ¿vale? Donde se juntan las dos barras, ese nudo es un nudo rígido, las dos barras que concurren en ese nudo giran lo mismo, ¿vale? Y el nudo no se mueve, no se desplaza, ¿vale? No tiene esa posibilidad de movimiento. Lo mismo ocurre en el pórtico de la derecha, que está empotrado abajo con su giro cero, pero en el nudo B, después de deformarse, sigue pasando por ahí. Esto es una estructura que denominamos nosotros intranslacional. Los nudos no se desplazan, solo giran, ¿vale? ¿Qué es una estructura traslacional? Pues eso es lo que tenemos ahí. Esos son los pórticos traslacionales. Los nudos se desplazan, o sea, giran y se desplazan. Por ejemplo, en el pórtico de la izquierda, que es un pórtico que está sometido a una carga horizontal, ¿vale? Pues veis ahí que el nudo donde concurren las dos barras, aparte de girar, se mueve porque tengo un carrito a la derecha. Si en vez de tener un carrito tuviese un apoyo fijo, pues sería intranslacional, ¿vale? Pero como tengo un carrito, pues ese empuje lateral hace que ese dintel se pueda desplazar, ¿vale? Lo mismo ocurre pues en un edificio con unos empujes laterales, ¿vale? Los nudos, el nudo A o B que he puesto ahí, se pueden desplazar, ¿vale? Los nudos no solamente giran, sino que se mueven. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aparte de las incógnitas que yo he considerado para calcular el grado de hiperestaticidad, tengo alguna más. Tengo el movimiento de los nudos, ¿vale? Entonces, como tengo el movimiento de los nudos, son incógnitas adicionales que tiene mi problema. Repito, no las vamos a resolver nosotros, las estructuras translacionales hiperestáticas, ¿vale? Si fuesen isostáticas, nos daría igual, equilibrio, resuelvo y ya está, ¿vale? Pero las hiperestáticas no vamos a resolverlas en este curso, ¿vale? Solamente vamos a resolver estructuras hiperestáticas e intranslacionales, ¿vale? Es decir, aquellas que no se pueden mover, ¿vale? En algún caso, una estructura que puede ser traslacional, es decir, que si estuviese sometida a un esfuerzo lateral, los nudos sí que se podrían mover, como son esos dos pórticos que veis ahí, ¿vale? Si yo les sometiese a una carga lateral, sí que se podrían mover, ¿de acuerdo? Pues en algún caso las puedo resolver como intranslacionales. ¿Y cuáles son esos casos? Pues en los casos en los que tenga cargas simétricas, ¿vale? Si tengo una carga simétrica, como veis ahí, en ese pórtico de la derecha o en el de la izquierda, la carga centrada hace que los nudos B y C, o C y D en el de la izquierda, B y C en el de la derecha, son nudos que solamente giran, no se desplazan. ¿Por qué? Porque la carga es simétrica. El pórtico de la derecha ABCD, ya podéis ver que si yo le aplicase una carga lateral, los nudos de arriba se me desplazarían además de girar, ¿vale? Bueno, este tipo de estructuras sí se pueden resolver con el método que hemos visto. Aunque sean traslacionales, sus cargas hacen que los nudos no se desplacen, solo giren y por lo tanto sí que lo puedo resolver con el método que voy a ver, ¿vale? Esas son únicamente las salvedades que voy a poder hacer, ¿vale? Bueno, pues para resolver este tipo de estructuras reticuladas hiperestáticas, lo que vamos a utilizar nosotros es el método de las fuerzas, ¿vale?
es el que vamos a ver en, en la clase siguiente. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenéis alguna duda de esta primera parte, ¿vale? Cálculo, digamos, de... Vale, lo que quería enseñaros también, antes de empezar ya con el método de las fuerzas, ¿vale? Lo que quería enseñaros es un software que es de uso libre, ¿vale? El software se llama structuralanalyzer.com, ¿vale? Os podéis apuntar ahí la dirección, ¿vale? Es esa que tenéis ahí, bueno, como va a quedar grabado, la vais a ver, ¿vale? Es structural, analyzer con y.com, ¿vale? Bueno, es uno de los múltiples programas de cálculo de estructuras que, que vamos a poder utilizar, ¿vale? Hay una rejilla ahí que no se ve en con este brillo que tenemos, pero está ahí, ¿vale? Bueno, el programa es muy sencillo. Vamos a ver una estructura, cómo se resuelve. Tenéis aquí los menús dentro del propio navegador, ¿vale? Tenéis el menú para dar uno nuevo, para guardar una estructura, salvar, ¿vale? Tenéis un tutorial, ¿vale? Voy a darle un poco más grande. Tenemos para crear las secciones, lo típico, creo una sección, los apoyos, rótulas, empotramientos, etcétera, para poder crear rótulas, ¿vale? Poder poner una rótula en un punto, aplicar cargas puntuales, cargas uniformes, etcétera. Le damos al sol para resolver la estructura y representamos diagramas, deformadas, etcétera, ¿vale? Y luego tengo el settings, donde, pues bueno, le puedo decir un poco si quiero que me dibuje la escala en grande, en pequeño, que me dibuje las barras, el tamaño aquí de lo que yo quiero representar, la longitud, vamos, del papel, como llama él, paper side, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo le doy nuevo, me borra todo, ¿vale? Y entonces yo empiezo a picar aquí, ¿vale? Y voy introduciendo coordenadas o directamente en la pantalla, ¿vale? Y le doy escape. Para salir hay que darle siempre la tecla escape, es para salir del menú. Bueno, pues ahí tengo esa pieza formada pues por tres elementos, ¿vale? Bueno, podría definir las secciones, ¿vale? Le voy a poner una sección, por ejemplo, que tenga 1 centímetro cuadrado y la voy a llamar a 1. Esto me aparece en el menú directamente esto, pues de algún ejemplo que he hecho antes, ¿vale? Porque os lo guarda. Vale, le he puesto 1 centímetro cuadrado y el momento de inercia, pues le pongo también 1 centímetro cuadrado y 100.000. Si ponéis 1 y 1 para que el producto E por I sea 1, os va a dar valores muy grandes, ¿vale? Entonces podéis poner, porque hay muchos problemas que resolvemos nosotros, les dejamos en función de EI, ¿vale? Entonces, si queréis resolver todos esos problemas que nosotros dejamos en función de EI, pues dais un valor de inercia 1 y de módulo de elasticidad, pues 100.000 o 1.000.000 o lo que queráis, ¿vale? Es decir, una cantidad que sea 1. Pero si ponéis 1 para el módulo de elasticidad y 1 para el momento de inercia, el problema os va a decir que el desplazamiento es infinito, claro, porque con un EI 1, pues los desplazamientos me daría de kilómetros, ¿vale? Entonces meterle un valor grande y simplemente echáis la cuenta, ¿vale? Bueno, añadimos apoyos. Bueno, ya veis que tenéis los apoyos típicos. El Pinet, que es el fijo, le dais a Runit, no piquéis aquí porque la tendencia es picar aquí, sino elegimos y le damos a Runit. Entonces, a partir de ahí ya puedo darle ahí para que me salga el apoyo correspondiente, roller,
o roller vertical, por ejemplo, run it, ¿vale? Escape, perdón, roller, le doy ahí, un apoyo móvil y, por ejemplo, pues un empotramiento, ¿vale? Cierro ese, podría poner rótulas, etcétera, ¿vale? Voy a poner una carga, pues una que tengo aquí, yo que sé, una carga distribuida de 10 kilonewtons metro, de aquí a aquí, ¿vale? Le decís desde dónde hasta dónde, con lo cual podéis poner cargas uniformes en un solo tramo. Bueno, ya está, ¿vale? Podéis poner más cargas puntuales, momentos, todas las que trabajamos habitualmente, ¿vale? Le damos a resolver y tenemos ahí nuestras reacciones, ¿vale? Podemos representar nuestros diagramas, ¿vale? Cuando doy a diagramas me dice si represento los apoyos, cargas, nudos, etcétera, ¿vale? O hay alguna cosa que no queréis representar, por ejemplo, la carga, no quiero representar la carga junto con el diagrama, porque me estorba visualmente, solamente visual, ¿vale? Momentos, cortantes, axiles y deformada. Vamos a momentos y donde pone off le digo on y ahí tengo mi diagrama de momentos, ¿vale? Le podéis hacer un poquito más grande, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis los diagramas de momentos de esa pieza, ¿de acuerdo? Los cortantes, bueno, le pongo en off. Bueno, el reverse es para poner los positivos arriba, los negativos abajo, lo típico, ¿vale? Lo que usamos nosotros también. Quito los diagramas, los cortantes. Dibujo los cortantes, pues amplío un poco el zoom para verlo. ¿Vale? Pues ahí tengo el diagrama de cortantes, ¿de acuerdo? El de axiles o, por ejemplo, los desplazamientos, ¿vale? Que es la deformada aproximada de la pieza. ¿De acuerdo? Pues ahí veré qué forma tiene la pieza, con sus giros cero en los empotramientos, el nudo rígido manteniendo el ángulo, ¿vale? O aquí también el ángulo por la izquierda igual al ángulo por la derecha, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Podéis borrar aquí, cambiar determinadas cosas. Bueno, un programa muy sencillo, ¿eh? Que os puede servir para, bueno, pues para estudiar, para los ejercicios que hagamos, pues poderles vosotros ahí comprobar o incluso crearos algún ejercicio nuevo. Es decir, voy a hacerme un pórtico y venga, voy a resolverle. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos 5 minutillos de descanso.